Amigos y hermanos, gusto de saludarles. Es una bendición del Señor que compartamos este tiempo. Quiero invitarles a que abramos juntos las Escrituras, hermanos. Apóstol Santiago, bien al final en las Escrituras, después de la carta a los Hebreos, Santiago, hermanos, Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, vamos a leer los primeros 7 versículos. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 7, vamos a leer, ¿no? Y lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén, amén al Señor. Gracias al Señor. Damos muchas gracias al Señor, amados hermanos, tal como lo hemos dicho, ¿no? Gracias al Señor, porque estar juntos, compartir este tiempo es de toda bendición. Lo es para nosotros. Esperamos que lo sea también para ustedes, Hemos dicho en ocasiones anteriores, en días recién pasados, que de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, la sabiduría es necesaria para gobernar, para dirigir. Hemos dicho que la sabiduría es el temor del Señor. Pero también hemos dicho que con sabiduría se edifica la casa. O sea, no se puede edificar la casa, una casa que agrade a Dios, una casa que honre el nombre del Señor, una casa que se constituya en templo de Dios. No se puede construir, no se puede edificar si no se hace en sabiduría. Y eso lo hemos conversado ya, tiene que ver con el trabajo en la familia, en la casa, en el matrimonio, con los hijos, pero también tiene que ver con los negocios de cada uno, ¿no? Tiene que ver con la relación con aquellos que están cerca, ¿no? Con el prójimo. Todo aquello provoca un edificar casa para el Señor. Y eso no se puede hacer sin sabiduría, no se puede. Como no se puede dirigir todo nuestro quehacer, no se puede gobernar esa casa sin sabiduría del Señor. Y todo se inicia, como lo dirá el sabio Salomón, todo se inicia. El comienzo, dice, de la sabiduría es el temor del Señor. Job va a decir en el capítulo 8, verso 28, que la sabiduría, va a decir que el temor del Señor es la sabiduría. Pero también el Espíritu del Señor habla por el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 1, para decir que Cristo es sabiduría de Dios. Dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por tanto, tener sabiduría es tener a Cristo en nuestras vidas.
Por eso la relación de que el principio de la sabiduría o la sabiduría es el temor del Señor. Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, como dice la carta a los Hebreos, siendo el Hijo de Dios, sin embargo, Él mantenía una relación con su Padre que creo poder entender. Nunca fue una cosa de tenerle miedo, de andar huyendo de su Padre, en nada. Al contrario, Él buscaba mucho, y lo vamos a conversar estos días, Él buscaba mucho la presencia, la relación con su Padre. Lo que más hacía era apartar tiempos, apartar muchas noches para estar en la presencia y en la comunión del Padre. Pero Él también reverentemente, Él decía, nada hago si el Padre no me manda, nada digo que sea mi palabra, sino siempre es la palabra del Padre. Los milagros no los hago yo, sino el Padre que me envió. Él me da la instrucción, decía Él. Por tanto, amados hermanos, si entendemos que la sabiduría es Cristo mismo operando en nosotros, significa que la iglesia del Señor, esto es, cada uno de ustedes y de nosotros, la iglesia del Señor nunca podría tener ausencia ni falta de sabiduría. Significa que no puede la iglesia vivir, funcionar, crecer, desarrollarse, si no hay en su vida abundancia de sabiduría. Por eso que el Espíritu nos ha movido a trabajar aquí este día con este varón de Dios, el apóstol Santiago, un hermano del Señor Jesucristo, quien escribe a una iglesia en tiempos en que la persecución se había iniciado, en que ya se había dado muerte a varios obreros de Dios, a varios de ellos, Esteban, entre otros, en que la iglesia ya no podía reunirse, no podía congregarse en un lugar visible, sino que todos debían no huir, debían arrancar para salvar sus vidas. Hay un antecedente que podría servirnos, juzgo yo. Si puede lo ubica, si no, no importa, me bendice que lo escuche. Dice en Hechos capítulo 8, versículo 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero, mire, la consecuencia de esta persecución. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y bueno, va a citar cómo es que llegó la palabra del Señor a Samaria a través de estos hermanos que fueron esparcidos. Pero me importa dejar en ustedes este hecho. La iglesia era asolada, los hermanos eran perseguidos, eran llevados a las cárceles. Entonces, ¿cuál es la reacción de la iglesia? Se separan, se dispersan, pero dice, cada uno de los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Santiago, este siervo del Señor, tal como él se presenta, él dice, en el versículo 1, dice que está escribiendo, ¿no?, a la iglesia del Señor, habla de las 12 tribus, de aquellos que han creído en Cristo, claramente, porque es carta para la iglesia. Dice que están en la dispersión, ¿no?, aquellos que están en distintos lugares huyendo por sus vidas. ¿Qué es lo que dice? Dice básicamente 3 cosas respecto de las cuales vamos a intentar centrarnos de la mejor manera para usar bien nuestro tiempo. Lo primero que dice es que hay un proceso en nuestra vida que debemos vivir.
vivir para crecer, vivir para desarrollarnos. La primera parte está en los versículos 2, 3 y 4, cuando dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Muy bien. ¿Cuál es el punto aquí? Dice que la prueba, está hablando con los hermanos que están dispersos, que andan huyendo, porque si los toman, los encarcelan y a muchos los matan. De eso está hablando. No esa no iglesia que está cómodamente echadita allí en el living de su casa, viendo un programa de televisión. No, está hablando de una iglesia que se ve sola, abandonada, expuesta a la muerte, donde muchos les persiguen precisamente para acabar con ellos. A esa iglesia les escribe Santiago. Y él le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué difícil es entenderlo, hermano, ¿no? ¿Verdad que sí? Qué difícil es entenderlo. ¿Cómo voy a tener gozo cuando lo paso mal? ¿Cómo voy a tener gozo cuando tengo alguna dificultad, cuando me quieren matar, cuando me libré de que me golpearan, o cuando me golpearon y conseguí huir, etcétera? En estos tiempos podríamos decir: ¿cómo voy a tener sumo gozo si estoy con alguna enfermedad, con algún problema? Si mis pulmones no están respirando, trabajando correctamente. O si tengo un problema, no sé, en el cuerpo, en los huesos, etc. ¿Cómo estar con gozo? Dice uno. Porque uno asocia el gozo, hermanos. Acepto que es un error, pero uno asocia el gozo a un estado de ánimo donde todo se da muy bien, donde todo es aplauso, es, no sé, unas palmaditas, algún regalito, algo. Uno estima que eso sería bueno en la vida, digamos. Y uno dice: bueno, cuando esas cosas se dan, uno puede tener gozo. No. Mire, a ver, Pablo le escribe a los Corintios y a los romanos les hace ver, a ambas iglesias les hace ver, que el reino de Dios, el reino de los cielos, expresamente a los romanos se lo va a decir, no es placer, no es un buen estado, un estado, llamémosle positivo en la carne. No es cuestión de estar recibiendo cosas agradables, bonitas, y eso me provoca así como testimonio de que estoy en el reino de Dios. No, Pablo le va a decir: el reino de los cielos no es comida ni bebida, todo eso es placer de la carne, sino que es justicia, paz y gozo. Bueno, pero si no tengo comida y bebida, ¿cómo voy a tener paz y gozo? Bueno, es que ese es el punto. Santiago lo va a explicar. Y Santiago va a decir: tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Pero ¿cómo alcanzo a entender esto? Aquí viene la acción del Espíritu. Dice: porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. El apóstol Pedro va a decir en la primera carta y en el primer capítulo que necesitamos que nuestra fe sea probada, dice, porque si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego, cuánto más, dice, vuestra fe, que es más preciosa que el oro. Y finalmente va a decir: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, si el objetivo es tan alto, obviamente nuestra fe necesita ser probada. Entonces, cuando nuestra fe es probada, esa prueba debiera permitirnos a nosotros un entendimiento de que no estoy siendo probado para pasarlo mal, no estoy siendo probado porque Dios no me ame, no estoy siendo probado porque la vida no vale la pena vivirla. No.
estoy siendo probado en mi fe. El Señor quiere ver cómo me comporto. El Señor quiere ver cuál es mi actitud ante la prueba. Cómo respondo cuando paso por algunas dificultades. El Señor lo hizo antes esto, ¿eh? No busque nada, pero reciba esto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino, o sea, de toda la vida, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, dice. Pero atienda esto, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Lo que Dios hace, hermanos, cuando recibimos un tiempo de prueba, es precisamente eso, probar, juzgar nuestras almas, nuestro compromiso con Dios. Lo que el Señor quiere es que nosotros demos testimonio de cuánto le amamos y si valoramos el resultado de nuestra fe. Lo leímos en Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Porque usted y yo tenemos todos los días la posibilidad de elegir. Una opción es no pasar nunca prueba, no tener nunca dificultades y terminar en el infierno, como mucha gente, a la que le va muy bien, económicamente bien, toman, beben, bailan, fuman, etc. Y si no ven a Cristo, nunca en su vida van a terminar en el infierno. La otra posibilidad es que nuestra fe en Dios pase por diversas pruebas. Y en la medida que vamos aprobando las dificultades, a medida que vamos avanzando por sobre estas situaciones, bueno, finalmente recibiremos el resultado, el fruto de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ahora bien, ¿cuál es el punto también respecto de esto? Que, como dice el versículo número 4, tenemos una fe, claro, que es sometida a prueba. Esa prueba produce paciencia, nos enseña a esperar, nos enseña a estar allí, nos enseña a depender del Señor. Bueno, pero esa paciencia, dice, debe tener una obra completa, o sea, debe lograr el objetivo. Mientras estamos viviendo este proceso, debemos ir creciendo, debemos ir avanzando. Entonces, dice Santiago, tenga entonces la paciencia su obra completa. Dice, ¿para llegar a qué? A que seáis perfectos, y cabales, sin que os falte nada, perfectos y cabales. Usted va a recordar conmigo segunda de Timoteo, hermanos, segunda de Timoteo, unas pocas hojas hacia su lado izquierdo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16 y 17. 16 y 17. Dice el verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. El proceso de aprendizaje no es fácil, ¿eh? Pero la Escritura es útil, la Escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, hermanos, para corregir. Los procesos de corrección siempre son disciplinas, siempre duelen. Para corregir, para instruir en justicia. Pero mire el objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere eso, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios debe alcanzar esa máxima, esa altura. El hombre de Dios, hombre y mujer, hermanos, debe alcanzar ese nivel. Perfecto, enteramente preparado. Ahora, ¿podría un hombre de Dios ser perfecto y no tener sabiduría? ¿Podría un hombre de Dios alcanzar madurez
alcanzar crecimiento y no ser un hombre sabio que puede edificar la casa, que puede juzgar, que su palabra tiene un sentido especial y distinto. Finalmente, una palabra y una forma de vida que dé testimonio de Cristo, porque Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, un hombre de Dios que busca ser perfecto y cabal, perfecto absolutamente, alcanzando la altura donde todo esté acabado, todo esté terminado y bien hecho. Se podría, si es que, por ejemplo, a alguien le falta sabiduría. Entonces, ¿qué dice Santiago? Hablando de hombres perfectos y cabales, dice, hablando de esto, si alguno de vosotros, ahí está, ¿ves? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, pídala a Dios. ¿Qué hace Dios? El cual da abundantemente y sin reproche. Dios no es como nosotros que a veces hacemos bromas. Y si un niño quiere una segunda fruta, le recriminamos o le decimos que no, que está muy gordito, no sé. Dios no es así con nosotros. Especialmente cuando pedimos algo de tan alto nivel como es pedir sabiduría. Porque ¿cómo podríamos alcanzarlo? ¿Quién de nosotros podría alcanzar la sabiduría si no proviene de Dios? Ustedes ya conocen, no sé si debo volver a leer, pero ya conocen que en 1 Corintios capítulo 2 va a decir que Dios en su misericordia respecto de aquellas cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre, el Señor, dice en el verso 10, nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, no hay forma de que Dios nos revele su sabiduría, que Dios nos dé su sabiduría, que nos revele sus misterios, si no lo hace a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo consigo Espíritu Santo? Si no en una forma de vida dependiendo de la oración, porque todo proviene de Dios. El apóstol Pablo se lo dice a los Corintios, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Entonces, se establece aquí, amados hermanos, un principio de Dios. Primero, necesitamos observar la meta. Debemos llegar a ser hombres perfectos y cabales, como está escrito. Pero esa perfección incluye sobre todas las cosas la sabiduría. Incluye la sabiduría, porque la sabiduría es Cristo. Entonces un hombre de Dios necesita estar lleno de Cristo, lleno de su gracia, lleno de su palabra. Amén. Muy bien. El punto es que esa sabiduría no se compra, esa sabiduría no se consigue al azar. Esa sabiduría proviene de Dios y requiere ser pedida. Necesitamos rogar al Señor que Él nos dé sabiduría. Ese es el punto. Y eso se hace a través de la oración, amados hermanos. Entonces, sin proponérnoslo, llegamos a un punto sobre el cual trabajaremos estos días. La necesidad de estar dependiendo de Dios en oración. Un hombre perfecto y cabal no puede ser, no será nunca un hombre que no tiene abundante oración en su vida. Para alcanzar madurez, para ser perfectos y cabales, necesitamos desarrollar una vida de oración. Y el apóstol aquí va a decir que una exigencia para que la oración sea oída por Dios. Perdón,
Primero digamos cuando Dios no oiría una oración nuestra, cuando Dios no la atendería. Versículo número 7. No piense pues quien tal haga. Ese tal haga se refiere a que la segunda frase del verso 6. Porque el que duda, dice, o sea, el que no tiene fe firme, el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, o sea, quien venga al Señor, quien quiera buscar al Señor, quien ore, quien pida a Dios, pero si lo hace sin fe, si lo hace dudando, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El Señor no responde una oración débil. No responde el Señor una oración sin esfuerzo, sin necesidad de... Recuerda el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así debe ser nuestra oración delante del Señor. No piense quien viene a orar por cumplir. No piense quien ora como un procedimiento religioso. No piense quien lo hace en cosa de segundo, así doblando una rodilla y así como para que el Señor vea que estoy aquí. No, cuidado. No piense quien tal haga que va a recibir cosa alguna del Señor. Cuando Dios el Señor responde a su pueblo, a sus hijos, a los que le buscan y a los que le aman, ¿cuándo? Cuando pide con fe. Versículo número 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Aleluya. Pida con fe, no dudando nada. Hebreos va a decir, ¿no?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la oración nuestra debe agradar al Señor. ¿Y cómo le agrada? Orando con fe. ¿Y qué es orar con fe? Es creer. Aleluya. Es creer que el que a Dios se acerca está convencido de que Dios es galardonador, que Dios responde, que Dios da de sus dones a los que le buscan, a los que claman a Él. El punto es entonces, pida con fe sin dudar nada. ¿Y eso qué significa? Significa, uno, venir al Señor cada día sabiendo que estamos frente a nuestro Dios y Padre. Aleluya. Y Él es un Padre bueno. Jesucristo dijo, si vosotros siendo padres malos dan cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Primero, venimos confiando en lo que el Señor nos ha revelado. Segundo, venimos en obediencia a la palabra. Tercero, venimos confirmando lo que está escrito para nosotros. Demandamos las escrituras, demandamos lo que allí está declarado y le decimos, Señor, usted lo dijo, su palabra lo ha dicho. No se olvide que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. ¿Qué significa? Que mientras ora, el Espíritu traerá a usted algunos textos de las Escrituras. Usted los confiesa, usted los proclama con entendimiento, con sabiduría, claro. Usted los va proclamando y esa palabra que usted va confesando va llenando su vida, va aumentando su fe. Y partió con una fe débil, pero mientras ora con fuerza, mientras ora con disposición, mientras confiesa a Cristo, Señor sobre todas las cosas, mientras toma las Escrituras y las expone ante el Señor. Señor, tu palabra dice de esta manera y yo reclamo el cumplimiento de tu palabra. Mientras esa palabra es declarada por usted, esa misma palabra, aleluya, viva y eficaz, bendecirá su vida y su fe se irá fortaleciendo durante la oración, durante ese tiempo de oración. Por eso que si la oración es un trabajo constante, por eso que si la oración es una forma de vida permanente, entonces nuestra fe va a ser fortalecida. Y si oramos todos los días con una fe fortalecida, firme, que proclama verdades del Señor, que proclama a Cristo como Señor sobre nuestras vidas, por favor, responda usted. Dígame si Dios el Señor no nos va a llenar, aleluya, no nos va a llenar de espíritu, de sabiduría. Dígame si el Señor no nos va a dar de su gracia. Dígame si el Señor no va a responder la necesidad de nuestras vidas. Amados hermanos, ninguno de nosotros está obligado
haber nacido muy sabio, ni haber adquirido en medio de este mundo en que estamos gran sabiduría. Pero ahora tenemos una puerta abierta de bendición. Venga al Señor, vengamos al Señor. Empecemos primero a asumir compromisos y luego a apartar tiempos todos los días. Que la oración sea una forma de vida en nosotros. Y en esa oración, lo primero, lo más importante será pedir al Señor sabiduría para edificar la casa. Sabiduría para poder gobernar todo lo que hacemos. Sabiduría para que se manifieste Cristo en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro hogar, en medio de nuestros quehaceres diarios. Hermanos amados, sean bendecidos ustedes en el nombre del Señor, que la gracia de Cristo alumbre sus corazones, de tal manera que seamos fortalecidos por su palabra en estos días. Un abrazo, el Señor les bendiga. Amén.